Hoy vamos al segundo mandamiento. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza. Amén. Wow, eso está tremendo. Entonces ya aprovechó leer. Ahí nos van a estar poniendo los versículos estos muchachos. Les he pedido que nos ayuden porque tengo muchos versículos para compartir con ustedes y usted tiene que leer la Biblia también conmigo, porque si no me predico yo solo. Y yo ya, hermano, ya me prediqué, ya estuve en esto y ahora pues me toca darle a usted la palabra. ¿Está listo para recibirla? Cuando yo leo en Éxodo 20, hermano, que este versículo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Ahí llega el versículo 4, dice, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando yo leo esto, cielos, tierra y abajo de la tierra, entiendo, hermano amado, que el Señor le está advirtiendo a su pueblo que a donde quiera que vayan, van a encontrar la oportunidad para rendirse ante algo o alguien que no es Dios. Y ciertamente, vayamos a donde vayamos, la idolatría está en todos lados. ¿Ok? Dicen los musulmanes, por ejemplo, nosotros no somos idólatras, pero son tan idólatras que ellos idolatran su religión, a tal grado que matan al que no esté de acuerdo con ellos. Son bien tremendos, ¿sí o no? Cuando yo leo este pasaje de Éxodo, el Señor me lleva a entender lo que escribió Juan en la primera carta, capítulo 5, versículo 21. ¿Llega conmigo o mientras nos ponen el verso ahí? Estos muchachos tienen que desarrollar ahí velocidad, pero vamos pues. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Esto es lo que está escribiendo Juan. Está, hermano, a unos 5,000 años, unos 4,000 años aproximadamente de Éxodo 20. Y Juan, un hombre de Dios, dice, hijitos, cuídense de los ídolos, guárdense de los ídolos. Y es que te digo, están en todo lugar y en grandes cantidades. Y muchas veces nosotros como cristianos tenemos nuestros ídolos también. Es más, se puede hasta idolatrar la música. Uno de los salmistas reconocidos en algún momento dijo, amado hermano, que hay personas en los altares que aman más la adoración que al Dios que adoramos. Wow, eso es tremendo. Eso quiere decir que estoy allí, pues porque lo puedo hacer. Pero no perdamos de vista que estamos acá predicando a Cristo, y si predicamos a Cristo, necesitamos amar más a Cristo que la predicación misma. Amar más al Cristo que adoramos que la adoración en sí. Pero hay muchas personas que adoran lo que hacen. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Le privas por algo de hacer lo que estaba haciendo y da un cambio tremendo. Ahí tú te diste cuenta, hermano,
que amaba lo que hacía, pero no había aprendido a amar al Dios a quien le estaba sirviendo. ¿Me explico con esto? Esto es bien profundo y es bien delicado, pero es verdad. Pasa muchas veces. Y confiamos en el Señor que no sea nuestro caso, ¿verdad? Pero tenemos que entender que eso suele suceder. Entonces dice, guardaos de los ídolos. Yo he escuchado a cuánta gente que tiene su música, sus cantores, sus predicadores, su esto y su otro, su templo. Y qué bueno que Dios no se limita a estilos, no se limita a templos, hermano. Dice que Él vive no en templos hechos por manos humanas solamente, sino que Él vive en el corazón de su creación perfecta, y eso somos nosotros. ¿Alguien lo alaba esta tarde? Entonces, en el primer mandamiento se nos enseñó por la misma palabra a quién exclusivamente debemos adorar. ¿Vamos bien ahí? Ok. El segundo mandamiento nos enseña cómo nosotros debemos adorar. Primero, saber a quién adoramos. Segundo, cómo lo vamos a adorar. Y nuestra adoración en respuesta al cómo lo vamos a adorar, pues tiene que ser, amado hermano, basado en la misma palabra del Señor. Amén. Nuestra adoración a Dios tiene que ser de la mejor manera, porque es Dios a quien estamos adorando. Entonces empezamos pues, y dice, no te harás ninguna semejanza. Diga conmigo, ninguna. Esto me llevó al libro de los Hechos en el capítulo 17, verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Fíjese, aquí encontramos una palabra, linaje. ¿Qué entiende usted por linaje? Descendencia, casa, pueblo. Somos linaje del Señor. Y el versículo dice que ni siquiera debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. O sea, ni siquiera pasar por mi mente, ni siquiera imaginarme de que un ídolo puede ser Dios. Y aquí lo dice bien claro. El predicador que existió al final de los 1800, D.L. Moody, él dijo algo. Dice, cuando estaba yo en la universidad, en mi cuarto tenía, dice, un cuadro donde estaba Jesús crucificado. Al principio, dice, pues yo lo tenía ahí como un cuadro, se veía bien, pero conforme pasó el tiempo, dice, comenzó a llamar mucho mi atención, a tal grado que llegué a decir, pobrecito mi Señor. Y la palabra dice que el Señor no es digno de conmiseración. Y si nosotros, amado hermano, tuviéramos a un Cristo muerto, fuéramos dignos de conmiseración, pero lo que nos hace a nosotros quedar fuera de toda lástima es que somos el pueblo de Dios y nuestro Dios vive por los siglos de los siglos. Y es por eso que somos un pueblo poderoso. Levante su mano y diga, somos un pueblo poderoso. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Somos los redimidos. A nadie más se le llama iglesia en el mundo. Religiones hay unas 4,000 aproximadamente, pero religiones abundan. La iglesia es solamente aquella que ha aceptado que por gracia somos salvos por medio de la fe, y que eso no es de vosotros, es don de Dios. La iglesia es la que ha aceptado que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. La iglesia es aquella que ha aceptado que hay un solo camino para llegar al cielo, y es Jesús. Pero la iglesia es aquella que está
que está siguiendo las pisadas del maestro, es aquella que le está dando cumplimiento a la gran comisión, es aquella que se ha abierto de par en par para que la gloria fluya a través de ella. La iglesia es la vena, es el canal por donde fluye la gloria de Dios. La iglesia nunca ha sido vista como un grupo religioso que se reúne para ciertos propósitos. La iglesia se ha conocido en todas las edades como alguien que se presenta, amado, para adorar, para contemplar la hermosura de Jehová. Y creo firmemente que cuando la Biblia dice que el que a la ley se apega es necesario que la cumpla legítimamente, sabemos que cumplirla legítimamente no lo podemos hacer, solo Jesús lo hizo, pero llevar la ley dignamente como debe ser es reconociendo que por Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Entonces, mi amado hermano, dice el escritor de los Hechos, Lucas, dice, ni siquiera debieran imaginarse, ni siquiera pensar que la divinidad es comparada con oro, con plata, con piedras y con un sinfín de cosas. O sea, ni en broma. No, ¿lo leyó conmigo? No. Ni siquiera pensar en esas cosas. Fíjese que Satanás no tiene ningún problema con que la gente adore ídolos, adore el crucifijo, adore el templo, adore a quien quiera adorar. A eso Satanás le aplaude. Pero Satanás se mete en serios problemas cuando alguien allí comienza a proclamar: Jesucristo, tu nombre es sobre todo nombre, y no me separaré de ese amor, porque tu amor es más grande que los cielos. Cuando la iglesia entra en la verdadera adoración, eso genera problemas en el mundo espiritual satánico. Pero mientras la iglesia esté ahí cantándole al gallo, cantándole a la que se fue y no volvió, hermano, oh, Satanás está danzando también allí. La adoración a Dios es exclusiva, debe ser solo para Él. No creo que Satanás tenga problemas con que alguien esté allí adorándose a sí mismo, como en los países como la India, que dicen que son pequeños dioses en algún momento. Y acaba de pasar ese festival, por cierto, en la India y Nepal, donde el miércoles adoran un animal, el jueves otro, el viernes hermano mayor, y al sábado todos son pequeños dioses. Así están. Por eso Juan dijo: guardaos de los ídolos. ¿Sí o no? No quiero semejanzas, dice el Señor. Cuando veo esto de los Hechos, pues me regresa al Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 4, verso 12, dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. O sea, hermano, Moisés está hablando al pueblo, porque el pueblo tenía una inclinación a los ídolos. Esos traían costaladas de ídolos de Egipto, de todo tamaño, de todo color. Sí, venían cargados. Y Moisés exhorta al pueblo y le dice: cuando oímos la voz de Dios, no vimos figuras. ¿De dónde ustedes las han sacado? Mire cómo los está exhortando Moisés. Dios tratando de que su pueblo se mantuviera fiel a la palabra sin usar ninguna representación de él. En Isaías capítulo 44 hay unos versículos que yo quiero que leas conmigo. 15 al 18, dice así la palabra: de él se sirve, y está hablando de la insensatez de la idolatría. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo.
se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, si usted leyera el diccionario secular, el de la Real Academia de la Lengua, y busca la palabra adorar, usted va a ver sus sinónimos, su significado. Luego escriba venerar, busque el significado de la palabra venerar y se va a sorprender, hermano, cuando usted vea que no hay casi nada de diferencia en cuanto al significado de una palabra y la otra. Pero cuánta gente dice: nosotros no adoramos los ídolos, los veneramos. Seguro que a usted le han dicho muchas veces: nosotros veneramos. Pues le tengo que decir que es prácticamente lo mismo. Ningún pedacito de madera, ni de yeso, ni de ningún metal, por muy valioso que sea, es digno de que alguien se arrodille delante de ellos. No. El Señor ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y hay de aquel que se arrodille ante objetos, hay de aquel que le llame Dios a algo que no es Dios. Porque nuestro Dios no es un algo, nuestro Dios es alguien. Él es una persona, Él te oye, Él te habla, Él te abraza, Él te sana, Él te levanta. Ese es nuestro Dios. Y estos versículos de Isaías son bien fuertes, hermano. Dice que parte la leña y de lo que le sobra, dice, fabrica su diosito y le dirá: mi Dios eres tú. Y ahí encontramos la palabra adorar. Sí, el pueblo ha adorado ídolos, pero han querido taparle el ojo al macho con un dedo, como dice el dicho por allá, o han querido cubrir el sol con un dedo, diciendo: no, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Y además algo otros te contestan: pero mira, la Biblia no condena las imágenes. La Biblia está llena de imágenes que no has visto en el templo de Salomón, que no has visto en el arca del pacto, querubines y serafines y cuantas cosas, que no has visto eso, te dicen. ¿Sabes qué? Ahí te va la respuesta, y te dije hace 8 días algo. Ciertamente Dios no condena todas las imágenes, pero sí condena aquellas que son objeto de culto, aquellas que son diseñadas para que el hombre las tenga entre Dios y él. Eso sí es condenado. Y esa respuesta tú la tienes que tener, porque tenemos familia, tenemos amigos, hermano, que nos cuestionan en cuanto a eso. ¿Ok? Y Dios sí condena lo que el hombre fabrica para inclinarse, para postrarse ante ellas. Es una condenación total en la Escritura. No sé si usted puede decir: el pastor dice. Yo no te estoy diciendo nada. Prácticamente estamos leyendo la Biblia. Y la Biblia es la revelación de Dios escrita en papel para que el hombre se guíe por ella y por ella camine en la luz y tenga un final glorioso en él. Es la palabra del Señor. Sabes que usar cualquier representación, hermano amado, de Dios siempre resultará inútil y degrada el concepto que tenemos de Dios. Es como mostrar a un Dios insuficiente. Como decir: Dios necesita de esto. Dios no necesita de nada. Él es el creador de todo lo que existe y por su poder subsiste. No, Él no es un ser necesitado. Necesitados somos nosotros. Él no necesita nada. Me dio batalla bastante aún con mis propios padres para decir que: papi, por favor, mamá, quiten eso de la pared, porque allá aquí no es tan fuerte, pero allá en Guatemala y otros lugares donde han dado, la gente, hermano, hasta sus sábanas, cobijas, como usted le llame, a veces tienen el ídolo. Y así en la pared al lado de su cama, ahí tienen el ídolo y cualquier cosa, y la gente está dada a eso. Y también aún en las congregaciones cristianas hay mucho supersticionismo. ¿Entiende eso? Que le pongo el cordoncito rojo al niño para que lo proteja. Eso está muy ligado con la idolatría, con la abominación delante de Jehová.
Yo vengo y les digo, no necesitan el cordón rojo, ni necesitan sombrero boca arriba, ni tijera en cruz, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, y él no necesita de cordones rojos ni cordones azules. No es necesario. Y si alguien practica tales cosas, vaya negándose a ello y renunciando a ello, porque eso, lejos de traerle un bienestar, le trae maldición. Los demonios tienen acceso cuando esas prácticas están en nosotros. Tenemos que rechazarlas en el nombre del Señor. Yo sé que muchos de ustedes venimos de por allá, de donde la mula botó a aquel fulano. Y nos enseñaron, hermanos, nuestros padres en su idiosincrasia nos dijeron que no señalaras el arco iris porque el dedo se te iba a secar. ¿Aló? Y que ten cuidado porque le hacen ojo. Una mujer tenía un niño bonito y yo le dije, cuando sea grande le van a hacer ojitos, pero las muchachas, le dije. Ahorita déjate de niñada, ya quite eso de su mano. El nombre del Señor. Hay muchos brujos en los templos, hermano. Todos los que practican esas cosas están practicando brujería y ni cuenta se han dado. Y donde hay brujería, pues hay idolatría, y ahí no hay presencia de Dios. Y donde no hay presencia de Dios, ahí hay muerte, ahí hay disolución, ahí espera lo peor. Pero donde está el Señor, está la vida, está la bendición, está todo lo bueno para nosotros. Oh, bendito sea Dios para siempre. Me ha de entender lo difícil que es para mí predicar allá en los altos de Chiapas y en el altiplano de Guatemala y por allá por Santa Bárbara. Puedes saber lo difícil que es para mí predicar en Nepal, donde la India, donde dicen algunos que son 330 millones de dioses. Pero ¿sabes qué? Va a ser 30 años que Dios me metió en este ambiente y nunca de los nunca he degradado el mensaje con tal de quedar bien con el hombre. Predico la palabra tal como está y gracias a Dios mayores problemas no he tenido, porque la gente misma sabe cuando le estás hablando la palabra de Dios. Y saben cuando tu intención no es lastimarlos, sino solamente mostrarle la luz. Hasta aquí no he tenido mayores problemas. Y si algún día los tengo, si es por predicar la palabra, Dios sabrá. Pero vamos a predicar la palabra del Señor. Es bien complicado hablar todo esto, hermano. Aquí no tanto, aquí es un poco más liviano, pero en otros lugares es bastante complicado. Ok, rotundamente prohibido hacerse imágenes y semejanza de él, totalmente. Lo segundo que dice aquí es, hermano, no te inclinarás a ellas. Porque alguien me puede decir a mí, pero no la hice yo, pastor, la hizo mi abuelito. ¿Verdad? Mi abuelita me la dejó y ¿cómo cree usted que yo voy a quemar lo que mi abuelita me dio? Bueno, el Señor está diciendo, ya queda en ti si tú le vas a obedecer a Él o vas a seguir, ¿verdad?, en tu postura, ¿no? Pero el Señor está diciendo, no te inclines a ellas, las hayas hecho tú, las haya hecho tu abuela, quien las haya hecho, no te inclines a ellas. Porque tú no estuviste para decidir en el momento que se hizo, pero sí puedes decidir ahora si te rindes o no te rindes delante de ninguna imagen. Ahora tú puedes decidir. Así que yo espero que tú decidas no inclinarte ante nada que no sea Dios. La palabra inclinarse es la misma palabra que se usa para postrarse, para reverenciar a alguien. Es la misma palabra. Y si nos vamos a postrar y vamos a clamar a aquel que dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, si vamos a abrir nuestro corazón y nuestra boca para clamar, que sea al que todo lo puede, al Dios de lo imposible. ¿Está aquí todavía? Entonces, ¿qué es lo segundo que dice en el verso 5? No te inclinarás a ellas. Ninguna criatura es digna de veneración, mi hermano, ni de ningún tipo de honra. Y tan fácil que es caer en darle gloria a las criaturas antes que al Creador.
Oh, yo voy a ir a ver al predicador que vino. Contradice lo que dijo David. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de mi Dios, para contemplar al que canta o a la que canta o al que predica. No, señores, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Cierto o no? Amén. Lo que estamos leyendo aquí es bien tremendo. Cuidado con poner a la criatura antes que al Creador. Sean de arriba, sean de la tierra o debajo de la tierra. Y eso debajo de la tierra bien pudiera aplicar a aquellos, amado hermano, que están bajo tierra, que murieron. ¿Aló? Hay gente que sigue muertos. En algún lugar hubo un buen predicador mientras estaba en vida. Y sus mensajes siguieron siendo de bendición aun cuando él estaba muerto. Pero, hermano, en los cultos o en la radio ponían los mensajes del que ya se había ido con el Señor. Y en una ocasión dije yo, eso suena bien, pero ¿sabes qué? No está bien. Eso me da un mensaje, así como que el Señor no puede levantar a otro predicador. Eso me da un mensaje así como que no queremos dar oportunidad a que alguien más se levante. ¿Por qué no escuchar a los vivos? ¿Por qué estar escuchando a alguien que ya se fue? Lo pienso yo, no sé si lo piensas tú igual, ¿verdad? Pero como que existe cierta veneración, cierta, hermano amado, inclinación hacia la persona, hacia la criatura, y cuidado con eso. Eso no debe de permitirse en nuestros corazones. Fíjese que cuando veo, por ejemplo, San Juan, permítame, Apocalipsis 22:8, dice ese verso: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me hablaba. Y el ángel dijo: aleluya, me van a adorar. Dice, pero el ángel me dijo: mira, abre los ojos, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Y termina diciendo el ángel: adora a Dios. Amén. ¿Qué es lo que el ángel le dice a Juan? Mira, le dice primero, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te postras delante de mí para adorarme? Yo soy un consiervo tuyo, de los profetas y de todos los que guardan el testimonio de este libro. Adora a Dios. Amén. O sea, si el mismo ángel, hermano, se niega a recibir adoración. Adoración, dice el verso, adorar. Si el ángel se niega a recibir adoración, ¿quién es el hombre para que se atreva a recibirla? Y el hombre que se atreva a darle adoración a algo o a alguien que ya no vive, hermano, o a un objeto. Pero lo vemos por todos lados. Cuando yo veo este versículo, digo yo, Señor, mira lo peligroso que es, que fino tiene que estar el oído y el corazón a Dios para no caer en la idolatría. Porque Juan era un siervo de Dios, hermano, y muy buen siervo del Señor, pero está a punto de cometer un error. Y él lo está reconociendo. Mire, pero el ángel lo salvó y le dijo: no lo hagas, no lo hagas. Y ahí vemos lo que dice Éxodo: ninguno de los que están arriba en el cielo, ni los ángeles, ni nadie,
es digno de adoración y ellos lo saben y lo saben muy bien. Por eso es que en el cielo ellos no están whatsappeando, ellos están adorando. Y lo hacen sin parar. Proclaman la santidad de Dios. Engrandecen, por decirlo de esta manera, el nombre del Señor. Ese es parte del trabajo de ellos, estar allí adorando al Señor. Pero ¿sabes por qué hay tanta idolatría en el mundo? Y esto lo recibí fuerte en mi corazón. ¿Por qué hay tanta idolatría dentro de las congregaciones? Porque lo hay adentro de las congregaciones. Y en el mundo, y la respuesta a esa pregunta, porque yo hago la pregunta, me quedo pensando, y luego digo, es por esto. Y es porque la gente se ha dedicado a vivir en el mundo de los sentidos. ¿Okay? No en el espíritu. Y esto te conecta con San Juan capítulo 4 verso 23. El Señor es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu le adoren. Pero desde el Éxodo, hermano, en el capítulo 32 de Éxodo, se nos dice que el pueblo se desesperó y le dijeron a Aarón, y mire cómo hablan, este Moisés. Primero le dicen, constrúyenos un Dios que vaya delante de nosotros. Como diciendo, nosotros no podemos caminar si hacia delante de nosotros no va alguien. Eso aplica en sentido espiritual. O sea, si Él no va con nosotros, ni para qué movernos. Pero no es algo físico, no es algo literal. Pero ellos querían ver algo físico con ellos. Y su forma de hablar en cuanto a Moisés, dicen, porque a este Moisés, ¿quién sabe qué le pasó? No vino. Constrúyenos un Dios. Lo queremos aquí. Y como cuando se levanta una multitud rebelde contra Dios, no falta un debilucho que le ponga atención y que le satisfaga sus antojos. Aarón se deja ver allí como un líder mediocre, como un líder débil. A ver, hermanitas, quítense los aretes que tienen y ustedes sus anillos y todas sus joyas. Y comenzaron. Y los que no lo traían visible, que lo traían por ahí escondiditos, lo sacaron todo. Aquí está Aarón. Fundió todo el oro y les construyó un becerro. Y comenzaron a darle culto como a Dios. Danzaban alrededor del becerro. Yo creo que cuando alguien pierde de vista el sentido de que la alabanza y la adoración son para Dios, entonces comienza a danzar alrededor del becerro. Y ahí están metidos en su rollo de adorar el becerro. Cuando, diga conmigo, cuando de repente les cayó la ley. ¿Era la ley, sí o no? ¿Y quién era la ley? No era Moisés. No, era la palabra que él había recibido de Dios. Entonces sí podemos decir que de repente les cayó la ley. Les traía la palabra del Señor y ahí venía escrito: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza. Y entonces Moisés dice: no, lo que ustedes han hecho de planos que no tienen nombre. ¿Y qué pasó con el becerro? Lo quemaron. ¿Y después qué pasó? Les dio a beber agua de horchata. El pueblo se tomó una horchata. No, señores, es una horchata pero de cenizas de becerro. Por idólatras. Porque ellos habían visto
al Dios de Israel, sacarlos de Egipto. Ellos habían visto al Señor hacer maravillas con ellos. Ellos sabían que Dios es celoso y que visita la maldad de los hombres. Mas sin embargo, les importó poco. No es un becerro. Y ahí están. Y ese becerro, y como que es de oro, porque la gente por el trabajo se pasa encima de Dios. Mucha gente por dinero no toma en cuenta a Dios. Se mete en negocios, se mete en el trabajo, se sumerge, y lo que Dios diga le importa nada. Ese becerro malvado, como hubiera querido que hubiera terminado cuando se quemó, pero espiritualmente sigue. Y mucha gente está dando vueltas alrededor del becerro, buscando el dinero porque piensa que con el dinero lo soluciona todo. Pero no. Usted puede ver en la Biblia, Salomón teme al Señor porque el fin del hombre es este. ¿Sí o no? Y hubo un filósofo que dijo en sus últimos días de vida, cómo quisiera tener dinero para comprar una semana más de vida. Y ese hombre dicen que podía construir ríos en sus jardines. Tenía toda la plata del mundo, pero no tuvo plata para poder comprar una semana más de vida. Si usted es inteligente, que esa inteligencia nos alcance para entender que necesitamos a Dios 24/7. Queme ese becerro en el nombre del Señor y sirvamos al único Dios verdadero. Lo último, hermano, que les voy a decir es que la inclinación ante imágenes es vista como una maldad del hombre. Ponme el verso 6, por favor, lo último. De Éxodo. Mira lo que dice. Regrésame el verso anterior, por favor. Gracias. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí déjame ese, por favor. Fíjate, hermano, que, y tú te has de acordar, porque me imagino que algunos de ustedes vienen del mundo de la idolatría. Alguien me decía en la mañana, y pastor, usted no fue idólatra. A mí me metieron otro rollo, y feo también, porque al menos en Guatemala, en las bases militares, hay como un pequeño templo al dios Marte. Marte, el famoso dios de la guerra. Entonces a mí me metieron otra filosofía, pero así, idólatra pues de lo que la gente normalmente idolatra, pues nunca estuve en eso. No, estuve en otras cosas, ¿verdad? Pero no en eso. Entonces, gracias a Dios que no estuve allí, y de lo otro, pues Dios tuvo misericordia de mí también y me rescató, ¿no? Y hoy estamos aquí por su gracia. Entonces, con lo poco que yo he visto, te digo, no es mi escuela, pero lo he visto. Yo no he visto ninguna persona que idolatre algo, que se postre así, hermano, ante algo y que esté enojado con Dios. ¿Sabes qué? Ellos en su idiosincrasia, ellos lo hacen con la mejor devoción. Ellos se van de rodillas y caminan. ¿Sabes que mi papá me contaba que cuando él era niño se iba desde donde somos nosotros, de Jutiapa hasta Esquipulas, caminando, y cuando llegaban a cierto cerro, dice que se ponían una piedra encima y caminaban con esa piedra? Es lejos, hermano. Ahora con asfalto y en carro, estamos hablando como de 3 horas y media por allí, en carro. Caminando les tomaba mucho tiempo. Y ellos lo hacían. Y ¿sabes qué? Cada año la gente iba. Era una devoción.
Ellos no lo hacen así diciendo, oh Señor, yo voy a adorar a mi ídolo porque te odio a ti. No, no, ellos lo hacen según ellos, amando al Señor y dando lo mejor de ellos para Dios. Pero cómo es el hombre tan ingrato que con el afán de hacerse rico, con el afán de crearse un nombre, de hacerse famoso y de hacer crecer organizaciones, no le han dicho a la gente que Dios no se agrada de esa clase de sacrificios y que lejos de estarlo adorando, lo están ofendiendo, lo están aborreciendo. Él lo cataloga como maldad, lo cataloga como un aborrecimiento hacia Él. Cuando el hombre piensa que se está acercando a Él, se está alejando, amado hermano, del Señor. Pero te vuelvo a decir, ellos no lo hacen de mala racha, de mala onda, ellos lo hacen con todo su corazón. Y es así la verdad. Pero oh, cuánto hace falta que le resplandezca la luz del evangelio. Y usted lo hizo, usted no lo hizo peleado con Dios, usted lo hizo tratando de poder conectarse con Dios, ¿sí o no? Lo hizo con la mejor intención. Pero ahora vemos, hermano, que Dios califica eso como un acto de maldad, como un aborrecer su nombre. Qué bueno Dios que nos alcanzó y de todos esos pecados nos perdonó y lo quiere hacer con todo aquel que lo reconozca solo a Él como su Señor y Salvador. Algo sonaba en mi mente cuando yo estaba preparando esto y decía, ¿para qué? Jesús, el año, ¿cuándo estuve yo en Israel? Ya ni me acuerdo. Hace 2 años, un año hace, el año pasado. Y ver, hermano amado, la idolatría en Israel es terrible. Es terrible. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, ¿te acuerdas que hasta sus vestiduras se llevaron los romanos? Y yo me hacía la pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera quedado una prenda de la ropa de Jesús? ¿La tuvieran en una vitrina? Y ahí llegaría la gente y lloraría. Hermano, pero ¿sabes qué? Cuando él se fue al cielo, no dejó ni una reliquia. Y es por eso, y agarre esto, Él no quiere que vivamos en su recuerdo, Él quiere que vivamos en su presencia. ¿Aló? Amén. ¿Qué es mejor, recordarlo o tenerlo? Aleluya, sí me gusta que hable. Amén. Y Él no quiere, mi hermano, que vivamos en su recuerdo. Él quiere que vivamos en su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia está todo lo que usted y yo necesitamos para vivir victoriosos en esta tierra. Dale un aplauso grande al Señor. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Me hacía esas preguntas. ¿Qué sería de allá en un lugar yendo de Capadocia para Estambul, en Turquía? Hay una mezquita musulmana de un supuesto profeta musulmán. En esa mezquita, es una de las más importantes en Turquía. Ahí tienen las barbas de su profeta, según ellos. Sí. Y la gente llega y llora y hace y dice, y mira que el diablo hace milagros, porque dicen que muchos han obtenido milagros allí. Yo, como soy medio atrevido, cuando entré ahí, entré sin hacer todo el ritual que ellos hacen de lavarse los pies y todo eso. Yo me metí como Pancho en su casa. me metí y en 2 lugares me metí de esas. Se está grabando, pero anyway, dice usted que habla inglés. Pero cuando estoy adentro sentí el celo tan grande, yo comencé a gritar, que equivocaste esta gente, Señor, ten misericordia de ellos. Ellos están aquí venerando la barba de un hombre que porque dicen que fue muy bueno y se conforman con venerar la barba. Qué bienaventurado soy que puedo adorarte a ti. Tú eres el Cristo vivo, el que está sentado en las alturas, y ahí voy yo en mi rollo con Dios. Cuando uno de los seguridades me dice, adelante, Señor, hablaban español los malvados.
No sé si me escuchó bien todo lo que iba diciendo, pero es muy peligroso, tú sabes, hacer mención del nombre de Cristo. Y más si comienza a decir que sus profetas están muertos, pero que el de nosotros vive y vive por los siglos de los siglos. Eso te puede llevar a la cárcel o a la muerte misma, hermano. Pero es verdad, nuestro Señor está vivo. ¿Sí o no? Aleluya. Y usted y yo tenemos que vivir. Póngase de pie, por favor, y dame una última cita. Romanos 1:22 al 23. Esos versos, pónmelos allí, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dame el verso anterior a ese, por favor, mijo. Mire lo que dice allí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora dame el siguiente. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dame el siguiente, por favor. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La palabra dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Wow. Y esa palabra la encuentras en la Biblia y dice, no le llames necio o fato a tu hermano, porque lo expones al infierno. Es necedad. Después de haber conocido a Dios, aquí dice, y habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios, sino que se envanecieron, se corrompieron y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptos y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles y de toda clase de cosas y animales. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Después de haber conocido a Dios, no vivir para darle la gloria solo a Él. Es lo que usted acaba de leer, ni lo quiero yo decir más, pero es lo que usted acaba de leer. Usted y yo hemos tenido la bendición de ser conocidos por Él, porque al final de todo lo que más vale es que Él nos conozca a nosotros, ¿verdad? Él nos conoce y nosotros le conocemos. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, ellas oyen mi voz y me siguen. Qué bendición esa que Él nos conozca a nosotros, pero qué bueno es saber que le conocemos. Hermano, el llamado para ti y para mí es, no cambiemos a Dios por nadie ni por nada, que Él sea el centro de todo. Y entonces está garantizada la victoria en Cristo. En esta tierra y al final de los tiempos, la corona de la vida. Oh, bendito sea Dios. ¿Quiere orar conmigo? Gracias a Dios. Padre, sé que este mensaje se ha escuchado ahora por varias personas a través de la aplicación. Sé que se va a seguir escuchando, Señor. Y tú sabes muy bien, mi Dios amado, que la intención no es pelear con nadie. La intención, Señor, es ponerle la Biblia abierta a todos aquellos, Señor, que sin conocer al que adoran, Señor, pero necesitan conocerle por medio de tu palabra, porque el primer mandamiento nos dice a quién debemos adorar y el segundo, cómo vamos a adorar. Primero tengo que saber a quién voy a adorar. ¿Y a quién vamos a adorar? Pues es al Dios único y verdadero. Jehová tu Dios uno es. ¿Cómo lo vamos a adorar? En espíritu y en verdad, solamente, sin usar medios, sin usar achichincles, sin usar nada ni nadie. Oh, aleluya. Basado en tus palabras, Señor. Mi Dios, no queremos vivir en el mundo de los sentidos. Queremos vivir en el espíritu, Señor Dios. Porque el hombre en el mundo de los sentidos se conforma con la materia. Señor, se inclina
ante el pedazo de leña, como dice Isaías, Padre maravilloso. Pero el hombre espiritual, el hombre lavado con tu sangre, el hombre sellado con el Espíritu del Señor, solo se rinde ante el dador de la vida, ante el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ante aquel que está sentado en el trono y que desde ahí determina lo que va a pasar en la tierra y en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por este tiempo. Bendiga a ese amigo, a ese familiar, a ese hermano que va a escuchar esta predicación después de hoy. Señor, mi Dios, para que todos podamos llegar a la comprensión de que ni siquiera, como dijo Lucas, imaginarnos, ni siquiera pensar que la divinidad se puede comparar con oro, con plata, con piedras preciosas, con nada de eso. Él no es un algo, Él es alguien. Y vengo a decirle una vez más en esta tarde que como alguien le escucha, le habla, lo ministra, lo abraza, lo sana, lo perdona, camina con usted y estará con usted y conmigo. Oh Señor, cuán grande es tu nombre. Él le proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Como alguien, Él lo sustentará. Como alguien que Él es, Él lo sostendrá con la diestra de su justicia. Él lo guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y usted y yo podemos vivir confiados en el Señor. Oh, gracias, Padre, le damos en esta tarde. Gracias le damos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo.